Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Comenzamos. Al comienzo del libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 2, tenemos una enseñanza fundamental para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esta lección de hoy tiene una importancia muy grande para la vida de todos los creyentes. Una lección que es muy fácil que se nos olvide en un mundo como el nuestro, en donde estamos llenos de cambios, en donde al ir avanzando en la vida nos encontramos con situaciones particulares en las que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué pensar sobre el momento que estamos viviendo. Filipenses capítulo 1, verso 2, en la salutación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol está hablando de algo de lo cual está persuadido, es algo que le convence, es algo que no tenían que explicárselo. No es un tema el cual él tendría que abordar en un estudio profundo, porque él lo está diciendo con claridad, que lo entiende, está persuadido. Tiene una claridad completa sobre el tema, y ese tema es que Jesús comenzó una obra en la vida del creyente, una buena obra. Pablo estaba convencido cuando escribió la carta, y cada uno de nosotros debe tener exactamente la misma convicción con respecto a este maravilloso evangelio que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que haya otro evangelio, pero hay quienes dicen que sí. No hay más que uno, una sola noticia buena que viene del cielo dada a los hombres, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el mensaje de que podemos ser salvos por medio de la fe en Él si creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que ese mensaje tiene esto de trasfondo. El trasfondo es que una vez que Jesús comienza una obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, la va a llevar hacia adelante. Él toma a cada uno de los que creen en Él y empieza a hacer una buena obra en sus vidas. Por ningún motivo el creyente va a quedar como está. Va a ser llevado al perfeccionamiento de su vida. Así que debemos saberlo, que nos encontramos en un proceso de perfeccionamiento. Nuestra vida no ha sido acabada, Dios no ha terminado conmigo, tampoco ha terminado con usted, y en ese proceso de perfeccionamiento hay una serie de eventos, de conflictos, de luchas y de transiciones. Son cosas que debemos tener presentes. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia entendiera. Él está orando para que cada creyente lo tenga presente. Él está persuadido, pero hay personas que actúan como si no lo entendiesen. El creyente debe entender que se encuentra en un proceso de transformación.
que Dios está trabajando en las partes más profundas de la vida del creyente. Usted lo debe de saber y debe de estar convencido de eso. Debe de estar persuadido de la misma manera en que Pablo lo estaba. Que no sea algo que lo tome por sorpresa, que usted no viva como diciendo yo no lo sabía o lo ignoraba. Debe de estar convencido a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque en este proceso de perfeccionamiento hay momentos en los que Dios nos atraviesa por una transición. En este caminar con Jesucristo hay muchos momentos en los cuales nos encontramos en una transición. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra transición no la va a encontrar usted en la Biblia. No obstante, va a encontrar muchos ejemplos de las transiciones que vivieron algunos personajes que aparecen en los relatos de las Escrituras. Es una transición, es una palabra que define como un proceso o periodo de cambio de un estado a otro. O sea que Dios no quiere dejarte donde solías estar. No quiere que tú sigas siendo el tipo de persona que solías ser. Dios no quiere que sigas los pensamientos que antes de conocerlo a Él tenías. Así que en la vida cristiana es una constante la transición. Es un proceso en el que se cambia algo de un estado y le es llevado a otro estado, a otra condición. Aunque la palabra como tal no aparece en la Biblia, hay muchas palabras que son sinónimos y que nos demuestran claramente que Dios quiere cambiar nuestras vidas, de llevarnos de un estado como nos encontrábamos a donde Él quiere que nosotros nos encontremos. Así que la transición es un proceso, un periodo de cambio. Y las transiciones para nadie son algo fácil. Cuando nos encontramos en esa etapa, no estamos viviendo con comodidad. Al estar ahí sentimos muchas inquietudes originadas por la inestabilidad. Toda transición es desagradable, pero importante. Cuando entiendas lo que Dios hace a través de una transición, entonces sabrás que todo lo que te está pasando, las cosas que te están sobreviniendo, aunque alteren tus planes, propósitos, sueños y anhelos, no alteran los propósitos de Dios. En realidad es al contrario. Dios nos está llevando a través de una transición, la cual es desagradable, es incómoda, genera inquietud, estamos ansiosos, nos crea inestabilidad, porque nos está llevando de un estado al que estamos acostumbrados a otro con el cual no tenemos mucha familiaridad. Por eso estamos incómodos. Dios usa las transiciones para cambiarnos. En una transición te mueve las cosas, pero tienes que evolucionar. Al cambiar la situación que llevabas, la trayectoria que estaba en tu vida, la comodidad de la que gozabas, y de pronto la remueve, es porque en esa condición es cuando se hacen los ajustes que de otra manera tú no harías. Un pasaje de Proverbios que resalta sobre esto, lo dice de una manera muy directa. El siervo dice así: conoce lo que quiere su señor, pero no hace caso. Se pudiera decir que lo mismo podemos decir con nuestros hijos cuando están en cierta etapa de rebeldía. La mayoría de ellos sabe lo que usted quiere o espera de ellos, pero no lo hacen. Una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Lo mismo pasa con nuestras vidas.
Sabemos que tenemos que hacer algunos ajustes, pero no los hacemos. Entonces Dios, en su infinito amor y misericordia, nos mueve, por decirlo de una manera muy mexicana, el tapete. Ahí donde tú y yo estamos paraditos, bien confiados, bien cómodos, de pronto Dios hace un movimiento en el cual te obliga a hacer ajustes. Lo que tú no hiciste por medio de la enseñanza y la doctrina, Dios te guía a través de remover las cosas. Este ejemplo aparece en muchos personajes del Antiguo Testamento que tenían una vida hecha y Dios le da una instrucción que les mueve todo. Y algunos de ellos, por ejemplo, el profeta Jonás, que le fue dicho, ve y habla a Nínive, él no quiso, se fue en sentido contrario al lugar opuesto de donde Dios le estaba ordenando, pues Dios se encargó a través de las circunstancias, un pez muy grande, una tormenta muy grande, unos marineros que preguntaron por causa de quién venía esa marejada tan grande en la cual podían perder la vida. Y todo lo que le acontece a Jonás, Dios lo preparó de antemano, todo lo removió, todo lo colocó en una serie de circunstancias tan adversas, tan difíciles, que Jonás finalmente terminó haciendo lo que Dios se había propuesto. Ahora, esto Dios no lo hace con las personas que no son sus hijos, pero para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que hemos nacido de nuevo, les recuerdo que como hijos tenemos la disciplina de nuestro Padre que nos ama. Así que la transición, aunque no es fácil ni cómoda, porque está llena de inquietudes e inestabilidad, son necesarias. Es muy importante, porque a través de ellas hacemos ajustes. Puede ver un momentito el Antiguo Testamento y encuentre por favor un personaje que no haya pasado por una transición. Es más fácil ver que no hay persona en el Antiguo Testamento que no pasase por una transición. A Abraham se le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y comienza una transición de años. David es escogido por Dios para que sea el sucesor del reinado de Israel. Dios lo llama a él y empieza una transición. Tan pronto es ungido, a la vez también es amenazado y a la vez es objeto de celos, y es una serie de conflictos que empiezan a girar alrededor de la vida de David. Es una transición. Vemos a un José que es sacado de su casa, en donde vivía muy tranquilamente, en donde era el hijo preferido de aquel hombre, que vale la pena que usted lea esa historia. Esa es una de las transiciones más extraordinarias, porque a este jovencito Dios lo sacó a través de la envidia de sus hermanos para que fuese vendido, y lo cambió de cultura, de idioma, de costumbres, de todo. Una transición tremenda. Estoy seguro que si Dios le hubiera dicho a José, por favor levántate y empieza a caminar en dirección sur de donde te encuentras, José no lo hubiera hecho, además que su papá no se lo hubiera permitido de ninguna manera. Dios hace las cosas a través de transiciones en las cuales no nos explica nada, Él lo hace. El salmista David, del que hablé hace unos momentos en el Salmo 38:8, tenía la misma certeza que el apóstol Pablo, y lo dijo de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por eso debemos tener con claridad, estar persuadidos claramente. No es algo vago, sino algo completamente claro en nuestro corazón, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pablo lo dice: Jesús perfeccionará la buena obra
Dios perfeccionará la buena obra, la hará, la completará. Lo que Él se ha propuesto contigo y conmigo, la llevará a un feliz término. Así que puede usted con toda certeza saber que Dios hace su obra todo el tiempo de la vida del creyente. Ahorita está haciendo Él su obra. Ahí donde se encuentra, Él está obrando a través de los eventos diversos que han venido a su vida. Porque cuando hay una transición, está obrando más profundamente. Eso debemos tenerlo presente todos los días. Cuando usted está pasando por un cambio, el cual no tiene ningún control, sino que siente que está siendo arrastrado por las circunstancias, puede decir, como lo dijo el rey David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y orar diciéndole: Señor, no me desampares. Lo sé que tú lo cumplirás, pero te lo pido de acuerdo a lo que has dicho en tu palabra. Ahora, para poder nosotros dejar bien grabado en nuestra mente que Él está haciendo su obra, yo quiero que vea lo siguiente. Por favor, ayúdeme teniendo en su mano su Biblia, y vamos a ver los siguientes pasajes especiales del libro de los Salmos, en donde el rey David habla de esta fidelidad de Dios al hacer su obra. En el Salmo 19, verso 1, él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted está pasando una difícil transición, la invitación del salmista es esta: mire el firmamento, mire en la noche el firmamento. Claro que si usted vive en alguna ciudad en donde hay mucho smog, le va a costar trabajo poner en práctica esto. Entonces busque una bonita fotografía en internet y vea el firmamento. Si usted en un lugar en donde puede ir esté libre de lumbreras a su alrededor, o focos, o lámparas, y tiene la oportunidad de ver un cielo estrellado, puede maravillarse al contemplarlo. Recuérdese que quien hizo eso, quien colocó todas esas estrellas, es un anuncio que le está diciendo: esto yo lo hice. Y esto es para que usted, mi querido hermano, recuerde que las mismas manos que hicieron las constelaciones, las mismas manos que crearon el firmamento y colocaron todos los elementos del universo, que es fascinante si lo pudiésemos ver un poquito más ampliamente, nos anuncia a nosotros que esas mismas manos son las que nos hicieron a nosotros. Son esas manos en las cuales tú y yo estamos reposando. El que hizo lo que está ahí arriba es el que va a hacer lo que está en tu vida. Cada vez que pasas por un momento de dificultad, debes recordarlo. Que por esa razón Dios te permite que en las noches veas el firmamento, para que lo veas y lo glorifiques y le digas: gracias, Señor, porque el mismo que hizo lo que se ve allá arriba es el mismo que está aquí en este momento obrando en mi vida. Salmo 33, verso 4. El salmista dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Significa que todo lo que Dios hace es confiable, que usted puede confiar que está siendo Dios motivado por un propósito más elevado. Para decirlo de una manera muy clara, para aquellos que todavía tengan dudas de si lo que estoy diciendo es verdad o no,
Lo voy a decir muy sencillo. Cada vez que usted pasa por una situación extremadamente difícil, esa obra está hecha con la fidelidad de Dios. Significa que si usted se somete a Dios, si usted permanece confiando en que Dios tiene el control, usted comprobará que Dios es digno de toda confianza, porque las está haciendo por los motivos correctos. Cuando alguien no tiene fe, inmediatamente malinterpreta a Dios. Yo he visto muchos creyentes enojados con Dios porque no entienden la obra que Dios está haciendo. Usted no necesita entender qué es lo que está pasando aquí a su alrededor. Lo que necesita es entender que lo que Dios hace está hecho con fidelidad. Que usted puede descansar confiadamente, que aunque le parezca terriblemente malo lo que está viviendo, está siendo hecho con la fidelidad de Dios. Si usted es hijo, si usted es hija de Dios, puede confiar plenamente en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Porque recta es la palabra de Dios. Él no tiene nada torcido. Y todo lo que Él hace es hecho de tal manera que usted va a comprobar que es totalmente confiable. Salmo 92:5. Ahí el salmista dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Nos dice dos cosas: son grandes tus obras, más grandes de lo que alcanzamos a comprender. Usted necesitaría una eternidad para llegar a comprender las obras de Dios. Alabe y glorifique a Dios porque se la va a dar. Pero aquí hay algo que debe tener presente. El salmista está diciendo: muy profundos son tus pensamientos. ¿Cuán profundamente usted cree que puede penetrar la mente de Dios? Le pregunto. ¿Cuán profundamente cree que puede nadar hacia abajo, hacia las profundidades del pensamiento de Dios, y usted entender el por qué lo está haciendo? La respuesta es que usted no tiene esa capacidad. De hecho, en lo natural, y eso haciendo los ejercicios de respiración adecuados y los que le permite sus pulmones, puede bajar unos 3-4 metros en una alberca y se acabó. Después de eso, usted va a encontrar muchas dificultades. Si quiere ir más abajo, necesita el equipo. Y aun cuando lo tuviera, de todos modos hay un punto en donde usted ya no puede ir más profundo. Y los seres humanos hasta el día de hoy, hay lugares en lo más profundo del mar en donde no pueden penetrar ni con todos los artefactos juntos. No hay submarino que puede llegar a las partes más profundas del mar. Si eso es en la natural, usted y yo debemos llevarlo al plano de lo espiritual y saber esto: no es posible entender cuán profundamente Dios está haciendo sus obras. Así que no debe quejarse, ni desesperarse, ni conmiserarse, porque si Dios es fiel, no necesita usted entender lo que Dios está haciendo. No encuentro un pasaje en donde la Escritura nos dice que nos esforcemos en entender o profundizar los pensamientos de Dios, porque Él es Dios y Él no es objeto de la investigación del ser humano. No podemos. Qué importante es entender esto. Cuando usted la está pasando mal, es a lo que voy ahora en términos sencillos. La está pasando mal, no empiece a cuestionar, a enojarse o a frustrarse con Dios, porque lo que Él está haciendo usted no lo va a entender. Ni aunque le diga: Señor, te pido que me ayudes a entender. Él te da a entender lo concerniente a tu salvación, a tu santificación, a tu perfeccionamiento, pero no te da a entender el por qué está haciendo lo que está haciendo, su modo, su manera,
es demasiado profunda para que tú la entiendas. Cuando mis hijos eran pequeños, yo tomaba algunas decisiones que difícilmente su madre los entendía. ¿Cómo pues podría yo detenerme a explicarle a unos niños de 3, 4 años el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? Jesús les dijo a sus discípulos: si les he dicho algunas cosas terrenales y no las puedes entender o no las puedes creer, ¿cómo entenderías si les hablara de las celestiales? Llamó al conocimiento que Él nos da terrenal, y a las cosas que Él nos ha ocultado hasta el día de hoy las llamó celestiales. Dios no tiene la obligación con ninguno de nosotros de explicarnos el por qué hace las cosas. Así que en una transición usted debe tener claro esto: yo no estoy entendiendo lo que está pasando, ni tampoco voy a intentar entenderlo. Padre, tu nombre sea glorificado. Confío en tu palabra. Salmo 104, verso 24 dice: cuán innumerables son tus obras, no se pueden contar, porque todos los días lo está haciendo. Dios está haciendo una obra que ninguna calculadora puede registrarla. Pero si hay algo que les puede ser útil en este pasaje, Salmo 104, verso 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Qué hermoso pasaje. Aunque yo no pueda profundizar su mente, aunque no pueda contar sus hechos, dos cosas estoy entendiendo en estos salmos: que sus obras son hechas con fidelidad, puedo confiar en Él, y son hechas con sabiduría. Él sabe lo que está haciendo. Su infinito entendimiento lo lleva a tratarnos de la manera en que nos trata, porque dice el Salmo: la tierra está llena de tus beneficios. Pudiera pasar horas explicando todas las relaciones que existen en la tierra, todos los vínculos que existen entre los elementos para hacer posible la vida en el planeta Tierra. Yo no entiendo por qué Charles Darwin insistió sobre que venimos del chango. Mire, todavía encuentro más difícil creer en la evolución de las especies que creer en que Dios las creó todas las cosas. Para donde quiera que yo voy, para donde quiera que volteo, todos los elementos de la naturaleza, no de la madre naturaleza, de la naturaleza que Dios creó, están perfectamente relacionados para lograr la vida y la funcionalidad en la tierra. No es coincidencia que existan exactamente todos los elementos en la tierra para que pueda existir la vida. Tuvo que haber una mente sabia para conectar todas las cosas, para que éstas en conjunto puedan hacer la maravillosa creación que vemos. La tierra está llena de tus beneficios. Aún los desiertos tienen sus propósitos. El desierto más grande no se encuentra en el África. En realidad es uno de los polos. Es el desierto más grande que existe. Es de hielo y cumple un importante papel para el ecosistema. Pues el mismo que hizo esa extraordinaria obra de relacionar los elementos para que la vida exista en la tierra es exactamente el mismo que se encarga de su vida. Dios hace todas sus obras con sabiduría. Si usted le dice: Señor, heme aquí,
Yo me rindo a ti en fe, en confianza, voy a hacer caso a tu palabra. Aunque mi mente me quiera jalar en otra dirección, yo le digo a mi mente, tú vas a obedecer al Señor. Usted está ejercitando su fe en la palabra recta de Dios, aunque no entienda sus pensamientos. De todos modos, esa fe le va a permitir a Dios actuar en su vida. Confiar en el Señor es confiar en su sabiduría. Y lo que va a pasar es que usted va a gozar de esos beneficios que ha preparado para su vida. En el Salmo 145, verso 17, voy a mencionar este pasaje porque se me hace que tiene una importancia muy grande para todos los que me están escuchando. Salmo 145, verso 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos. Por donde quiera que anda el Señor, para donde quiera que se mueve o actúa, Dios es justo y misericordioso en todas sus obras. Aunque a usted le parezca tormentoso cierto evento de su vida, la misericordia de Dios está en todas sus obras. Sobre este punto hay algunos que tal vez sientan muy feo lo que estoy diciendo, porque realmente han vivido una situación muy dolorosa, muy difícil, y dicen: ¿cómo Dios puede manifestar su misericordia en esto que yo viví o que estoy viviendo en este momento? Eso puede ser chocante para la mente natural. No voy a profundizar sobre esto mucho, porque me llevaría más de una hora. Pero cuando conozcas más lo que significa misericordia, muchos aspectos de tu vida quedarán en su lugar. Yo solamente doy una pequeña descripción de la misericordia de Dios. Básicamente, la misericordia es que lo liberan a usted del juicio que merece. Todos nosotros somos pecadores. Merecemos un castigo acorde a nuestro pecado. Si usted y yo desde pequeños hemos pecado, por supuesto no voy a hacer que se regrese hasta allá atrás y se remonte a aquel momento cuando empezó a estar consciente de los errores y maldades que ha cometido. No tiene sentido. Solamente quiero decirle que desde el momento en que nosotros estamos conscientes de nuestras maldades y pudiésemos recordarlas, sabrías que Dios ha sido misericordioso, porque la paga del pecado es muerte. Él no quiso privarte de la vida desde el primer momento en que pecaste. Ese es un ejemplo de la misericordia que no te mereces. Ninguno de nosotros se merece la misericordia, pero eso es lo que significa que Dios suspende sus juicios hasta tener de nosotros su favor. Eso es lo que hace con todas las personas. ¿Por qué tolera tanta maldad en el mundo? Porque Él es misericordioso. Si usted va al Antiguo Testamento, encontrará que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque si Él fuera como usted o como yo, que nos enojamos así rapidito y nuestra misericordia se agota minutos después, no existiría la humanidad. Cuando algunas personas se quejan, no, pues es que ¿por qué permitió esta maldad? La respuesta es eso: si no lo hace, Él tendría que juzgar inmediatamente, no solamente al criminal que hizo la maldad que a usted tanto le indigna, sino a usted mismo. El hecho de que usted no haya hecho las mismas cosas externas que aquella persona que le molestaron, no significa que usted sea mejor. Pues sucede que nosotros todos somos pecadores, pero algunos son pecadores finos, algunos otros son pecadores hipócritas, otros, sus pecados están completamente ocultos a la vista. Pero si hubiese una maquinita que mostrara qué es lo que sienten dentro de aquel mezquino corazón, nos dejarían
impresionados. Bellos por fuera algunos, pero terriblemente feos por dentro. Mis amados hermanos y amigos que me esté escuchando por primera vez, usted es un pecador y necesita venir a Jesucristo, creer en Él y arrepentirse de sus maldades, aprovechando que en este momento Dios tiene misericordia. Todo lo que Dios hace, nos guste o no, lo veamos o no, está haciendo por su misericordia. Nosotros no nos merecemos nada bueno. Y sin embargo, ahí está la misericordia de Dios. Todas las mañanas al levantarse, usted ya goza de la misericordia de Dios. Se renuevan todas las misericordias de Dios día con día. Ninguno de nosotros se merece que saque Dios su solecito para calentarnos. Sí, así como lo oye, se le hace muy fuerte. El día en que usted comprenda todo el enojo que Dios ha tenido que retener para tener misericordia de los que habrán sido salvos, ese día va a entender que todo lo que pasa en su vida, por difícil que sea, manifiesta la misericordia de Dios. Así que cuando esté pasando por un mal momento, puede decirle: Señor, te alabo y te bendigo, porque todas tus obras son hechas con misericordia para mí. Dame la fortaleza de poder vivir este momento difícil sin perder de vista que tú eres justo y misericordioso, que tu obra es hecha con fidelidad, que es muy profunda pero muy sabia. Tiene que combinar todas estas cosas al momento de la transición, porque aunque usted y yo no lo querramos, Dios sí lo quiere. Dios nos está transformando, Él nos está llevando de donde estamos a donde debemos de estar. Y es imposible esa transición sin los elementos que mencioné al principio. Es incómodo, nos ocasiona inseguridad, hay un poco de perturbación, hay ansiedad. ¿Por qué? Porque la característica o el elemento más sobresaliente de una transición es que no sabes cómo va a terminar, ni tampoco sabes cuándo va a terminar. Tú no sabes el tiempo que Dios se va a llevar en ese cambio que estás viviendo. Por eso debes recordar todo lo que acabo de mencionar. Lo recapitulo. El cielo anuncia la obra de Dios. Todas sus obras son hechas con fidelidad. Puedes confiar en Él. Sus pensamientos son muy profundos. Él nunca te va a dar una explicación del por qué lo está haciendo. Pero todas sus obras son hechas con sabiduría. Y Él es justo y misericordioso en todo lo que Él hace. Así que cuando veas que no sabes ni para dónde vas, ni cómo va a terminar todo esto, cuál será el desenlace de lo que te está pasando, tú solamente necesitas saber: Dios es sabio, Dios es fiel, me lo anuncia a través de su cielo, de sus estrellas, de su sol, de su luna. Todas ellas son sabias. Yo puedo estar tranquilo y confiando en su fidelidad. ¿Quieres saber cuál es el distintivo especial de su obra? Posiblemente te va a sorprender, al igual que yo me sorprendí cuando lo entendí. Si no lo llegas a entender en este momento, pídele a Dios que te ayude a entender esto. Pero el distintivo especial de su obra, cuando Dios obra en la vida de una persona, es muy semejante a lo que dice Isaías en el capítulo 28, verso 1. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. La Escritura nos dice que el que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará. El que comenzó en mí esa obra profunda, el que inició
la buena obra, es Jesús. Y Él la irá perfeccionando. ¿Cuál es el distintivo según nos dice Isaías? Que esa obra que Él está haciendo es extraña o ajena a nosotros. No es algo que yo pueda predecir. Y todas las operaciones de Dios no tienen por qué pasar por mi canal de lógica mental. Lo que Dios hace no tiene lógica para mí. Pero si sé que Dios lo está haciendo, entonces está bien hecho. Cuando usted ve una etiqueta de un producto que compra y dice el país en donde fue elaborado, ¿eso importa a la hora de comprar? Le estoy preguntando. Si hay una diferencia, saber quién la hace. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque si yo voy a una tienda en donde tienen mercadería china y me la quieran cobrar como si fuera alemana, pues yo protesto. Yo no voy a pagar un producto chino como si este fuese alemán. Por supuesto que importa mucho en dónde fue hecho. Bueno, digamos que la etiqueta, fíjese bien, que tiene la obra de Dios, es que es una obra extraña. Dios utiliza personas, elementos, circunstancias, objetos y tiempo que es impredecible, que nosotros no podemos saber qué está haciendo. A tal grado que en el libro de Romanos algunas personas se quejan, y por eso escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, citando un pasaje del Antiguo Testamento, en el cual nosotros no nos debemos de quejar o decir a Dios: ¿qué es lo que haces? Tu obra no tiene manos. Usted y yo no debemos contender con el que hace las cosas. Usted y yo debemos aceptar que Dios es el alfarero de nuestras vidas. Y su obra es extraña. Por mucho tiempo yo quise tener, fíjese bien, un padre, porque yo lo perdí cuando era joven y yo añoraba tener un padre. Pero Él se lo llevó cuando yo todavía sentía que lo necesitaba, y por un tiempo estuve resentido, no con Dios, pero sí con las circunstancias. Le sufrí. Pasados los años entendí que si mi padre hubiera vivido, no hubiera yo podido atravesar por las cosas por las que atravesé. Pero durante toda esa transición que ha sido mi vida, hubo otros hombres que jugaron ese papel. Personas claves que Dios envió a mi vida, unas no tan agradables, otras muy agradables. Otras personas, unas fueron afines y otras me metieron en muchos conflictos. Pero a la larga entendí que esa era la obra de Dios. Él estaba haciendo su extraña obra, trayendo a mi vida personas claves para que yo pudiera hacer los ajustes en mi vida. Cuando yo veo en el Antiguo Testamento, puedo ver cómo Dios hace su extraña obra y utiliza el error, el asesinato, por ejemplo, de Moisés, para sacarlo al desierto, para retirarlo de con Faraón. En otras palabras, usó sus propios errores, su propio enojo, su propia ira, incluso su pecado, para sacarlo de esa tierra y llevarlo a un lugar en donde llegó a conocer a su suegro. Y estando en aquel desierto durante muchos años después de haber salido de la casa de Faraón, Dios trata con él. Eso, mi amado hermano, se llama extraña obra. A David
el rey David. Lo unge cuando todavía está en funciones prácticamente el rey Saúl. Y eso crea una rivalidad diabólica en el corazón de Saúl, que se llena de celos al ver las victorias que Dios le daba a David. Y todos estos años que estuvo vagando de un lugar a otro David para correr de Saúl fueron claves para la composición e inspiración de los salmos que hoy son de bendición para millones de personas alrededor del mundo. Salmos que se volvieron proféticos porque en ellos también nos hablan de la venida de nuestro Salvador. Se han vuelto el núcleo, la vida de las oraciones de millones de cristianos alrededor del mundo. Para David, posiblemente su transición muchas veces no tuvo sentido. Lo quisieron matar muchas veces y todas esas veces Dios lo rescató. Digamos que vivió para contarlo. Eso, mi querido hermano, se llama una extraña obra. Y cuando tú y yo estamos ahí todos angustiados, desesperados y confundidos, Dios te está hablando en este momento diciéndote: no te confundas. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de tu transición. A todos nos agrada la idea de que un solo evento nos coloque en el lugar donde debemos de estar. Dios no obra así. Dios emplea no uno, sino muchas veces y de manera extraña, impredecible, hace acciones, esa es su obra, para llevarte de donde estás a donde debes de estar. Las transiciones tienen muchos cambios, los cuales nos estresan al romper con las costumbres. Por eso la transición duele, porque estamos acostumbrados a sentirnos seguros. Siempre buscamos un sentido y sensación de seguridad en la vida. Pero Dios no quiere que tú estés seguro en esta tierra. Él quiere que tú estés seguro en Él. Él no espera que tú seas autosuficiente. Él espera que tu suficiencia sea Cristo. Porque tú en Cristo lo tienes todo lo necesario para la vida presente, para la piedad en este tiempo y para la vida futura. Yo sé que has leído en alguna calcomanía: Cristo es la respuesta, pero es necesario que no esté en la calcomanía. Es necesario que esté grabada en tu cabeza y en tu corazón. Cada vez que atraviesas por situaciones difíciles, la respuesta es Cristo. Él debe ser la fuente de tu seguridad. Lo que Él te dijo, su palabra que Él te dio, lo que está escrito, debe ser la fuente de la que brote nuestra seguridad, no las circunstancias que nos rodean. Por eso Dios te lleva de transición en transición hasta que tú llegues a entender esta gran verdad. Dios usa todos esos cambios en tu vida con el propósito de que Él sea la fuente de tu seguridad. Si tú quieres encontrar la fuente de la seguridad en ti mismo, tal vez te sirva escuchar la declaración del rey Nabucodonosor, un hombre que en muchos sentidos es mucho más grande de cualquier personaje que tú conozcas en esta época. Fue el hombre que llevó hasta la cúspide, al momento más grandioso, al reinado babilónico. Este hombre fue muy grande y se ensoberbece creyendo que él logró todas esas cosas. No se dio cuenta que fue Dios quien le permitió llegar a esa grandeza. Dios permitió que él tuviese las habilidades administrativas
pero también que ocupara un lugar en el cual fue elevado poco a poco hasta llegar a la grandeza que tuvo. Todo Dios estaba detrás de eso, porque es la obra de Dios, porque Dios permitió que esta nación se convirtiera en la más poderosa de su tiempo, y se ensoberbeció, creyó que Él era la fuente. Se creyó autosuficiente. Esto no checa con lo que muchas personas están enseñando desde el púlpito. No hay ningún pasaje en la Biblia que te dice que tú debes ser autosuficiente. Al contrario, te habla de una humildad de buscar la ayuda de Jesús. Siempre te lo dice de una manera u otra. Sin Dios no se puede caminar en esta vida. Sin Dios no tenemos ningún tipo de control. Estamos muy limitados como seres humanos. Jesús se lo dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué dijo este rey acerca de lo que estoy mencionando? En Daniel capítulo 4, verso 37, esta declaración es sobresaliente. Ahora yo, Nabucodonosor, después de que pasó un momento muy difícil de su vida, porque prácticamente Dios lo metió en un cuadro de locura. Después de salir de la locura que le duró 7 años, dijo lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dejé lo mejor de este estudio al final. ¿Por qué Dios te lleva por transiciones? ¿Por qué Él constantemente te trae en cambios en tu vida? Es para humillar nuestra carne. Porque nuestra carnalidad, aparte de que ofende a Dios, le impide a Dios hacer su obra en el mundo. Si una persona anda con soberbia, Dios lo va a humillar. No ha cambiado Dios, porque Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo: el que se humilla es enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Todas las obras de Dios son verdaderas. Así que puedes entender tu proceso de transición a la luz de lo que dice la Escritura, o puedes tratar de sobrevivir tu transición y tus cambios con tu manera de pensar, con tu tradicional manera de pensar, la cual va a ser muy tormentosa, porque vas a vivir con más inseguridad de la que ya tienes. Quiero terminar diciéndote lo siguiente: la estabilidad en nuestra inestabilidad debe provenir de Dios. Por medio de nuestra fe en Jesucristo podemos esperar cosas buenas. Incluso con nuestra fe puesta en Jesucristo, tenemos la capacidad de caminar en esperanza en Él, aunque circunstancialmente todas las cosas parezcan decir lo contrario. Abraham, el padre de la fe, creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Él se anticipó a las cosas buenas, aunque circunstancialmente y todo lo que veía a su alrededor era completamente opuesto. Ese es el tipo de estabilidad que solamente viene cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo. Mi nombre es Elliot Mata. Espero haberte podido ayudar a entender que estás en una transición que dura toda la vida. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata.
Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.